Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharnos nos ven. Se escucha el sonido de los queltehues, de las bandurrias que andan dando vuelta por ahí. Saludo particularmente, en primer lugar, a los radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, a los que nos siguen en Viña del Mar y Valparaíso, en la región metropolitana, también a los radiovidentes de la frontera en Temuco y más al sur, quienes se incorporan a la transmisión de Desde el Jardín a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Ustedes saben que una vez a la semana me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela y sentir el sonido de las campanas, de los niños, y voy caminando, ahora entrando ahí a la escuela que está cerca de mi jardín, y cada vez que entro a la escuela me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Quiero leer un fragmento muy breve, una reflexión que hace Gabriela Mistral de una experiencia que ella ve de educación rural y sobre todo educación donde los niños tienen contacto con la naturaleza, algo que Gabriela Mistral insistía siempre. Ella hablaba de la escuela al aire libre, hablaba de las escuelas huerta, hablaba de la escuela granja en México, y aquí nos dice lo siguiente, está en Estados Unidos, dice Gabriela Mistral: vivo ahora en una aldea norteamericana que día a día me pone delante de los ojos la belleza de sus huertas y que me despierta con el eco de sus arados y el canto de los pájaros. Roseline es una ancha huerta y no vive la ansiedad del arrendador. Estas gentes felices labran la partiza suya. Ellos siembran y plantan y cultivan por ellos y para ellos. El niño, es decir, el ciudadano de mañana, crece viendo sembrar, regar y cosechar una parcela que es suya o que va a hacerlo, dice Gabriela Mistral. Hoy día vamos a conversar sobre una experiencia que a Gabriela Mistral le habría interesado muchísimo, como esta experiencia que está contando de una especie de escuela huerta en una aldea norteamericana. Me refiero al proyecto Sembrando el Cambio, cosechamos el mañana, un proyecto interdisciplinario que involucra distintas asignaturas ambientales, dibujo técnico, dibujo digital, gastronomía, con alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto medio. Esto ocurre en el Instituto Politécnico María Auxiliadora de la región de los Lagos, de la comuna de Puerto Montt, y estoy aquí sentado en el patio de la escuela con Manuel Iturra, profesor de historia, colega, y además director pedagógico del Instituto Politécnico María Auxiliadora de Puerto Montt. Manuel, un gusto de saludarte y compartir contigo esta tarde. Bueno, hola Cristian. Una breve corrección, mi nombre es Manuel Urrutia. Siempre pasa lo mismo en todo caso con ese apellido. ¿Ya? Bueno, Oye, me lo escribieron como Iturra, imagínate, Manuel Iturra, yo te había cambiado ya el nombre, Manuel Urrutia. Urrutia. Bueno, nosotros muy felices, muy contentos, porque este proyecto, ¿cierto?, que iniciamos ya el año 2021, al igual que todo, ¿cierto?, los huertos, al igual que los árboles, ha ido creciendo desde las raíces y hoy día se va extendiendo y va transformando nuestro colegio y también la vida de nuestros estudiantes. Así que muy, muy contento de poder hablar un poquito del proyecto, de cómo hemos ido avanzando en él. A ver, cuéntanos un poco cómo nace este proyecto
Sembrando el cambio, cosechemos el mañana, es muy lindo el título. ¿Cómo se integra educación y sostenibilidad con una cantidad de casi 700 alumnos de contextos vulnerables ahí en Puerto Montt? Esto parte por un llamado del Papa Francisco, ¿cierto? Quien en la encíclica Laudato Si nos invita a preocuparnos del cuidado de la casa común. Ahí, ¿cierto? En la base nosotros somos un colegio de iglesia, ¿ya? Y cuando hicimos la mirada sobre nuestro proyecto educativo y sobre este compromiso que asumimos con la ecología integral, empezamos a buscar las alternativas concretas, porque ocurre en muchos espacios educativos que tú te fijas ciertos objetivos, ciertas metas o ciertas ideas, pero cuesta pasarlas a la realidad. Y la verdad es que empezamos a buscar alternativas para poder hacerlo. Y bueno, por estas cosas del destino de Dios también, ¿cierto? Llegó una opción externa desde una fundación que es Patio Vivo, nos plantearon la posibilidad de hacer un proyecto de innovación en el colegio, y nosotros siempre cuando hay innovación, lo primero que decimos es que sí, y después, ¿cierto?, vamos experimentando. Y este proyecto consistía en poder construir huertos, un invernadero, y poder asociarlo a la especialidad de gastronomía. ¿Para qué? Para hacer cultivo de hortalizas principalmente locales y poder hacer un recetario, ¿cierto?, con ella y poder darle un sello distinto a gastronomía. Por ahí partió todo, como un proyecto más chico. Qué interesante esto de que los alumnos, los estudiantes de gastronomía, aprendan sobre cultivo, sostenibilidad y que además conozcan el recetario de la receta culinaria local, digamos, que hay una cultura gastronómica local, ¿eh? Hay una riqueza que a veces los mismos La cultura habitantes de los lugares no la gastronómica, conocen. claro, la cultura está en la casa, ¿cierto? Está en las mamás, en las abuelas, está en los pescadores de la zona, es decir, todos los recursos no necesariamente se aprovechan bien, ¿ya? Y el enfoque tenía que ver con esto, con recuperar la cultura culinaria local, pero también con hacerlo desde la sustentabilidad. Y ahí es donde entraba, ¿cierto?, Laudato Si. Y este fue el primer proyecto donde con Fundación Patio Vivo trabajamos en un proyecto que fue, por una parte, construcción de infraestructura, huertos, bancales, un invernadero grande y también, ¿cierto?, una zona de compostaje, y después un proyecto pedagógico que duró aproximadamente un año para que tanto los profesores, las profesoras y estudiantes pudiesen tener nociones profundas respecto de todos los procesos del cultivo, ¿cierto?, hasta la producción y la cocina. Eso fue el inicio del proyecto. A ver, o sea, uno tiene que imaginarse ahí a los alumnos de enseñanza media con las manos metidas en la tierra, ¿no es cierto? Plantando lo que después van a cosechar y lo que después van a usar en recetas gastronómicas. A ver, cuéntanos un poco cómo se ve eso, qué es lo que va pasando, qué van haciendo los alumnos en cada una de las etapas, ¿no? Sí, lo que va pasando es que hicimos una intervención curricular ahí, ¿cierto?, en la especialidad de gastronomía en algunos módulos para incorporar precisamente el aprendizaje sobre el cultivo, primero, ¿cierto?, sobre cómo poder partir desde la semilla hasta el producto final, y incorporamos algunas actividades en el proceso, ¿cierto?, que fueron las fiestas de la semilla, donde vienen distintas organizaciones, otros colegios, familias, e intercambian semillas acá en el patio del colegio, ya en el mes de junio, que coincide más o menos con el Año Nuevo Mapuche, y posteriormente ya en finales de octubre, principios de noviembre, la fiesta de la cosecha, donde también hay otras instituciones y otras personas y familias invitadas a compartir productos y preparaciones. Entonces se incorpora al recetario de gastronomía. De hecho, hace muy poco nuestros estudiantes ganaron un concurso de gastronomía regional ahí en Temuco, utilizando los productos del huerto, ¿cierto?, todos los productos, porque acá acostumbramos a usar todo para evitar, ¿cierto?, los residuos. Y, por ejemplo, uno de los postres estrella, ¿cierto?, fue, ¿tú conoces el milcao? Sí, claro, Ya. clásico. Pero no sé si has Clásico. comido alguna vez un milcao con frutos rojos, ¿cierto?, con una base de caramelo y miel, o con una base de manzana, ¿cierto?, confitada, como postre. Es raro, ¿cierto? Jamás he Parecía comido eso. Muy sofisticado, no lo había escuchado nunca. claro. Entonces, por ejemplo, esas recetas surgen de la mezcla de la cultura culinaria local con el huerto, con los productos que tienen acá los estudiantes y con su creatividad y la creatividad de los profesores. Y eso genera recetas que son además únicas y que una persona que vive en cualquier parte del mundo no la va a probar si es que no viene acá.
O sea, es una riqueza, digamos, un valor agregado al proceso formativo de los estudiantes. O sea, los alumnos son, en algún momento son, por decirlo así, agricultores, tienen que trabajar la tierra, plantar, y luego son cosechadores y luego son cocineros, ¿no? Son chefs, ¿no? Van cumpliendo distintas etapas con distintos oficios. Sí, sí, nosotros, mira, bueno, nuestras estudiantes de este colegio tradicionalmente, ¿cierto? Ya vamos a cumplir 100 años el año 28. Es un colegio de niñas, ¿cierto? De jóvenes. Y hoy día la cocina, tú sabes que también es un espacio que se ha masculinizado mucho a nivel, ¿cierto? De los chefs, sobre todo, ¿cierto? Pero acá se ha ido construyendo una mirada tanto desde la cocina como de otras especialidades, como tú decías al principio, de dibujo técnico, donde nos dimos cuenta de lo siguiente. Decíamos, ¿qué pasa con el invernadero, por ejemplo, en el verano, cuando se cierra el colegio? ¿Quién va a regar, cierto, el huerto? Entonces, las estudiantes de dibujo técnico junto a su profesor dijeron, ¿por qué no creamos nosotros, que estamos asociados al diseño, a la ingeniería, cierto, a la arquitectura, un sistema de recuperación de agua y lluvia, cierto, que permita tener contenedores de agua? Acá llueve mucho, ¿cierto?, durante el año, y en el verano, en las épocas más secas, poder hacer un sistema mecánico que permita regar. Y eso lo diseñaron las estudiantes, eso está en etapa, ¿cierto?, de diseño, y por eso es muy importante el haber podido ser uno de los ganadores del IGE Innovar para poder construir esos huertos, ¿cierto?, ese sistema regadío que va asociado además a otros huertos, que van a ser huertos verticales. Y ahí viene la ampliación del proyecto, ¿ya? Tenemos como proyección que cada curso de nuestro colegio tenga un panel de huertos, ¿ya? En huertos verticales o en bancales, ¿cierto? Porque sabemos que al aprender sobre la huerta, al aprender sobre el cuidado de la naturaleza, sobre el compostaje, sobre el reciclaje, que también está en nuestro proyecto, en el fondo aprendemos sobre la importancia del cuidado como concepto. Y también cuidamos a otros, nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos el mundo que habitamos, y con además una mirada territorial, ¿cierto?, de lo que tenemos en la zona. Entonces, es un proyecto que a nosotros nos motiva mucho, nos apasiona mucho, porque tiene muchas variables que en educación hoy día, ¿cierto?, cuando hablamos de educar para la ciudadanía, tiene que ser también con una mirada ecológica. Bueno, estos alumnos no solamente meten las manos en la tierra, tienen un contacto con la tierra, con algo tan real como la tierra, como lo que se planta ahí, con los invernaderos, etcétera, sino que también con los conocimientos ancestrales y con la cultura gastronómica. Bueno, o sea, es una experiencia multidimensional la que está ocurriendo ahí, la que están viviendo los alumnos, bien potente, ¿eh? La que tú estás describiendo. Bueno, fíjate que nos dimos cuenta, porque esto, como la innovación es así, la innovación, ¿cierto?, en el fondo es dejar que las cosas pasen también y te vaya transformando. Nos dimos cuenta que muchas estudiantes que no están en gastronomía querían entrar al huerto, ¿no? Porque este es un espacio abierto que está en el medio del patio, que antes no existía, digamos. Y decidimos armar talleres de líderes ambientales en los otros cursos que son primeros, segundos medios, que no son cursos técnicos, digamos, todavía, y también talleres extracurriculares en las otras especialidades para poder aprender, enseñar el tema del cultivo y la cosecha. Son multitudinarios los talleres, están llenos, ¿ya? Han venido también apoderados, y logramos también, nosotros hacemos una experiencia muy bonita, que es el mes de la inclusión, que lo hacemos en el mes de noviembre completo, invitar a escuelas especiales que vienen con los estudiantes acá a hacer experiencias en el huerto y en la cocina, ¿no? Y eso ha permitido que hoy día varios de esas estudiantes que vinieron en algún minuto sean nuestras estudiantes. Entonces, ha ampliado la mirada sobre la inclusión en un colegio que no es una escuela especial, que es un colegio TP, pero donde hoy día convivimos muchas realidades y hay muchas posibilidades en el fondo de crecer. Entonces, esa es la riqueza, yo creo, de trabajar con las manos en la tierra, trabajar fuera de la sala de clase, sobre lo concreto que es la naturaleza. Claro, ellos están aprendiendo técnicas de cultivo, como tú decías, compostaje, reciclaje, cocina, sustentabilidad. Es decir, eso es cultura en el sentido más amplio, cultura. Cultivo, cultura viene de cultivo, ¿no? A veces la cultura se empieza como algo abstracto, puramente mental, pero aquí hay una experiencia con las manos, con el cuerpo, con los sentidos, con el trabajo directo con la tierra, con los elementos, etcétera. ¿Qué va pasando con los alumnos? ¿Qué ha ido pasando con los alumnos? ¿Cuáles son las transformaciones que ustedes ven? Los impactos, los efectos de este proyecto en la vida de los alumnos y en su condición de alumnos.
Varios. Yo creo que a nivel de aprendizaje, el interés por estudiar. Hace un par de días estábamos en una experiencia de la fiesta de la cosecha, principalmente, y habían estudiantes haciendo preparaciones con los productos del huerto para mostrar, ¿cierto?, el resultado. Entonces les preguntábamos cómo ellas vivían esta experiencia. Decían, a mí me encanta porque yo llego a estudiar a mi casa. Decía, ¿cómo estudiar? Bueno, yo llego, ¿cierto?, a estudiar las preparaciones, a estudiar las plantas, cómo crecen mejor, cómo tengo mejor producto. Entonces están investigando, están haciendo un trabajo científico, están poniendo en práctica eso que aprenden, que se puede después transferir a cualquier tipo de aprendizaje que a ella les motive, ¿ya? Entonces, en el tema de aprendizaje, hemos notado, por ejemplo, que los estudiantes de dibujo técnico, frente al problema del agua, ¿cierto? Porque aunque llueva acá, igual en el verano hay problemas de agua, buscan una solución desde su especialidad. Y también hemos visto cómo desde la convivencia escolar, ese espacio que es el patio vivo cultivable, ¿cierto?, que es este huerto, es un espacio de encuentro, es un espacio de compartir, es un espacio que nunca se vandaliza, es un espacio que siempre se cuida. Entonces, se aprende mucho, y como te decía al principio, se vincula también con nuestro sello, que es la ecología integral, y que nosotros en nuestro lema, ¿cierto?, es formar buenas cristianas, honestas ciudadanas, que son tan necesarios, ¿cierto?, en el día de hoy, y la honesta ciudadana tiene que cuidar el entorno en el que está, siempre. ¿Ustedes han tenido problemas de convivencia escolar? Todos estos problemas que estamos viendo en toda la educación, no solamente en la pública, también en la privada, son siempre, yo hablo harto con profesores, directores de colegio, etcétera, y lo difícil que es contener a los alumnos, la anomia, la violencia, la violencia verbal, violencia física entre alumnos, ese profesor. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Y si esto es este tipo de experiencia ayuda a darle una deriva positiva a esa violencia que está latente en nuestra sociedad y entre nuestros jóvenes. Mira, después de la pandemia, el año inmediatamente, el 2021, cuando empezamos allá acá en la región a llegar a los colegios, hubo una explosión de violencia escolar, bueno, en todo Chile, ¿cierto?, en el mundo, y también acá, también nosotros la tuvimos, ¿no? Justo coincidió un poco con el proyecto que empezamos en 2021. Eh, pero este tipo de proyectos, ¿cierto?, ayuda bastante. Yo tengo casos muy concretos de estudiantes que han tenido situaciones de violencia escolar, no solo que han sufrido, sino que han ejercido violencia, ¿ya?, que dentro de las alternativas, porque nos llamamos, ¿cierto?, por ejemplo, con un estudiante yo hablaba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te gusta? Porque no le gustaba nada. ¿Te gusta el huerto? Sí, mi abuela tenía huerto, ya, vamos al taller del huerto. Hoy día lleva 2 años en el taller del huerto. Y esa niña particularmente ha cambiado de manera, ¿cierto?, radical. Y tiene que ver también con el poder darse cuenta de que tú puedes hacer cosas buenas, de que tú puedes producir vida, de que tú puedes cuidar también. Entonces, yo le doy un valor muy importante a la conciencia ecológica dentro del proceso educativo, siendo colegios técnicos, teniendo otras variables, la misma importancia, ¿cierto?, que le da todo Chile al lenguaje, a las matemáticas, pero la integralidad en el aprendizaje requiere también la preocupación por el mundo que tú habitas. Y yo creo que eso es fundamental y sí mejora la convivencia escolar. Claro, y esto no es a través de, o sea, evidentemente que hay un relato, que hay ciertos conceptos que están parte dentro, pero esto no son discursos, sino No, que no, no. son experiencias. O sea, se está viviendo la ecología, la sustentabilidad, pero no como un discurso, porque hoy día estamos llenos de discursos, llenos de información, es una experiencia. Tú mismo lo dijiste, o sea, con la vida, o sea, el hecho de tomar contacto con las plantas, con el desarrollo de las plantas, lo que es cuidar un invernadero, el compostaje, requiere una paciencia y uno va observando además la vida. Y yo creo que eso lo dice la gente que trabaja en el campo y vive en el campo. Te da una sabiduría de vida que no te la da ningún conocimiento teórico, creo yo, Emanuel, ¿no? Sí, además en términos concretos, por ejemplo, la especialidad de gastronomía se ha potenciado bastante en su perfil de egreso, porque no son muchos. Hoy día una práctica de los mejores restaurantes es tener el huerto atrás del restaurante. Bueno, nosotros somos especialistas en huerto, nuestros estudiantes son especialistas en huerto. Ellas pueden levantar ese tipo de proyectos, ¿ya? Entonces hay un valor agregado también al perfil de egreso, por ejemplo. También, como te decía, a la indagación que hacen otras áreas, y también a la lectura, porque requiere estudio poder cuidar, ¿cierto?, un huerto de manera, digamos, bien técnica, ¿no? No es una cuestión azarosa, no es si llueve, se riega o no, cuándo, el cómo preparo a partir de las semillas, ¿cierto?, los plantines, y después de los plantines, ¿cierto?, voy traspasándolo a otros espacios dentro del colegio. Entonces,
hay un aprendizaje que se va generando, evidentemente que se ha ido mezclando con arte, o sea, las estudiantes de arte están haciendo un mural bien bonito, ¿cierto?, para el ciclo agrícola, con las lecturas que se van incorporando en el área de lenguaje en el colegio, y así, ¿cierto?, con el cuidado principalmente, el bienestar que es tan importante para la convivencia, el tener un espacio verde donde tú te sientas y tú puedes solo estar, o sea, y estar tranquilo. ¿Hay alguna historia? Ya contaste alguna, yo creo, por ahí algo contaste al pasar, pero alguna historia que sería interesante relevar y compartir del cambio y Sí, la transformación que produce este tipo de experiencias, Manuel? sí, mira, cuando empezamos con el proyecto de patio vivo cultivable, uno de los objetivos siempre es cómo incorporar a las familias al colegio, ¿ya? Cómo incorporarla y los colegios hacemos actividades y cosas. Con esta experiencia nosotros hemos logrado dos cosas. Una, que todo el proceso de reciclaje, en el fondo, ¿cierto?, de manejo de residuos, nosotros orientamos a que venga desde la casa. O sea, no es como lo que nosotros votamos en el colegio, lo que vamos a ordenar, ¿cierto?, para el reciclaje, sino que se va a la casa. Y dentro de esa experiencia de cultivo y de reciclaje, hay una muy bonita de Lisa, que es una ex alumna ya, que su madre, ¿cierto?, se dedica o se dedicaba desde hace muchos años a el tema del cuidado, ¿cierto?, de la hortaliza, de las plantas, de tener, ¿cierto?, un huerto. Y ella vino también acá, ¿cierto?, a presentar lo que hacía, a compartir con los estudiantes su experiencia, a enseñar, ¿cierto?, como profesora también sobre huerto. Y Elizabeth se unió mucho a su mamá, y hoy día las dos tienen un emprendimiento bien importante acá en la zona sobre flores, huertos, ¿cierto? Están dando charlas, están trabajando, entonces cambia la vida de manera muy concreta. Manuel, estoy conversando, caminando por mi jardín con Manuel Iturra, director pedagógico del Instituto Politécnico María Auxiliadora de la región de Los Lagos, en la comuna de Puerto Montt, líder del proyecto Sembrando el Cambio, cosechamos el mañana. Eh, tú hablaste de los huertos verticales. Explícanos un poco más en qué consiste. ¿Es algo que están haciendo ahora? ¿Qué van a hacer? ¿De qué se tratan los huertos Hoy día, verticales? hoy día estamos en la etapa de, está listo el diseño, porque los huertos verticales, en el fondo, lo que nosotros, como en el proyecto incorporamos, ¿cierto?, es la idea de las estudiantes de dibujo técnico, que dijeron: acá hay un problema de regadío en el verano, vamos a crear un sistema de recuperación de agua y un sistema mecánico para poder regar el huerto, pero también podríamos hacer crecer el huerto, ya que el agua va pasando por tuberías, ¿cierto? Entonces se les ocurrió la idea de, en los muros del colegio, poder diseñar huertos, y nosotros incorporamos eso a la idea de que cada curso del colegio, que son 16 cursos, pueda tener en el futuro un panel de huerto vertical y tener un encargado o dos, ¿cierto?, por curso de, en el fondo, líderes ecológicos o líderes ambientales que puedan incentivar al curso a ir a cuidar ese huerto, a ir después a producir, a ir a limpiar ese huerto, a estar permanentemente en contacto. Y eso nosotros, ya en la experiencia concreta de los huertos verticales, se empieza a construir el 2025. Así que va a cambiar también un poco la fisonomía del colegio, ¿no? Tú sabes cómo son los espacios, ¿cierto?, en el sur, son más bien grises, ¿cierto? Mucho cemento para evitar, ¿cierto?, el tema del aposamiento del agua, etcétera. Y nosotros estamos dando una vuelta a eso y estamos en un colegio que es más verde que antes, mucho más verde. ¿Qué ha significado para ti como educador? ¿Qué has aprendido tú como educador en esta experiencia? Ahora es el que dirige, estás liderando, pero imagino que tienes que haber aprendido muchas cosas como educador, esta experiencia, Emanuel. Sí, bueno, el educador, ¿cierto? Como decía Pablo Freire, siempre está aprendiendo permanentemente, ¿cierto? Claro. Esa es como la idea real de educar, ser aprendiz también. Y acá yo creo que lo que he aprendido es que la sustentabilidad no es una asignatura, ¿cierto? El trabajo por el cuidado real del ser humano, del espacio que habita, ¿cierto? De la tierra en la que vive, no se puede cubrir con ninguna asignatura, sino que en el fondo tiene que ser una transformación individual y comunitaria. Yo creo que hacia eso apuntamos. Yo antes reciclaba mucho menos de lo que ahora lo hago porque no lo entendía, ¿cierto? No entendía no solo no entendía cómo hacerlo, el impacto real que tiene, ¿ya?
consumo mucho menos, ¿cierto? No me declaro una persona consumista, y en particular hoy día disfruto mucho de los productos naturales de las huertas. Entonces creo que se te va transformando el día a día y ese es como el impacto real del aprendizaje. A ver, ¿cuál es el sueño que tú tienes hacia el futuro con proyectarlo como hacia adelante? Me imagino porque esto partió de un sueño, pero un sueño que ya se hizo realidad, que existe, que funciona, que está teniendo resultados. ¿Qué otro horizonte por delante dentro de esta misma línea? Nosotros, bueno, nosotros, y lo conversamos, ¿cierto? Nosotros tenemos un pensamiento que es bien gigante. Nosotros lo que queremos es transformar la sociedad. O sea, todo educador creo que quiere eso, ¿ya? Y transformarla, ¿cierto? Para construir una sociedad que sea no solo más acogedora, no solo, digamos, que genere más espacios de bienestar, sino que realmente genere instancias de compromiso ciudadano, ¿cierto? Por todo lo que involucra vivir con otros, es decir, por contaminar menos, ¿cierto? Por alimentarse mejor, por respetarse más, y eso yo creo que se extiende a partir de una experiencia que parece sencilla, que parece local o menor, pero que en el fondo tiene un potencial educativo que es gigantesco. ¿Ya? Nosotros con Fundación Patio Vivo, con Fundación MC, ahora con Elige, ¿cierto?, Innovar, y también con Fundación Irarrázaval, que veía que estaba, ¿cierto?, ahí también al principio, trabajamos la educación técnica precisamente para eso, para generar espacios, ¿cierto?, de transformación social. Yo creo que para allá apuntamos. Bueno, hay que decir, no sé si lo dije, pero hay que enfatizarlo, y creo que tú lo dijiste, y este proyecto fue uno de los 10 proyectos ganadores de Elige Innovar 2024 de la categoría Aprendizaje Integral. Una experiencia muy potente, sembrando el cambio, cosechamos el mañana. Nos imaginamos los alumnos de este liceo, instituto politécnico, con las manos metidos en la tierra, haciendo reciclaje, compostaje, trabajando con invernadero, haciendo cocina, rescatando la sabiduría ancestral que viene de las madres, las abuelas y también de locales, digamos, porque hay una cultura gastronómica específica en el sur y en esta zona. Quiero felicitarte, Manuel, a ti y a tu equipo y agradecerte el tiempo que te has dado para contarnos y compartir esta tan esperanzadora iniciativa que le habría encantado a Gabriela Mistral de todas maneras, mujer con los pies en la tierra, mujer rural, mujer que pensaba que la educación había que hacerla en contacto con las materias, como lo están haciendo ustedes. Las materias, digo, no las materias escolares, las materias, ¿no? Sí, bueno, yo agradecer también el espacio para poder dar a conocer el proyecto. Este proyecto tiene, ¿cierto?, a toda la comunidad involucrada, a todos los docentes, a todos los estudiantes, y yo creo que también a través de la radio felicitar a todos los docentes de Chile, ¿cierto?, que están haciendo un esfuerzo por mejorar la sociedad, y específicamente a los profesores del Instituto Politécnico María Auxiliadora, que realmente han dejado, ¿cierto?, un esfuerzo tremendo por cambiar, por transformar la vida de las estudiantes y también así nuestras vidas también. Así que muchas gracias, Cristian. Y son mucho más que declaraciones, son hechos, está ocurriendo, está pasando aquí en Puerto Montt. Muchas gracias, Manuel, un saludo y felicitaciones a todo tu equipo, a todo el equipo del instituto que tú diriges, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera del jardín. Recuerden que Primavera Feliz en Sheraton Santiago, nada más agradable. Túmate a los Wine y Amp Child Nights todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos buffet sabatinos y no te pierdas los aplaudidos brunch dominicales. Sheraton Santiago, lo más parecido a estar de viaje, y siempre nos acompaña, desde luego, en este entusiasmo y pasión por la educación, Fundación Irarrázaval. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago,